Buenos días, amada iglesia. Vamos a buscar la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Vamos a leer todos juntos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos exhorte, nos invite a ser iglesia, que nos ayude a ser iglesia, que nos permita entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para la iglesia. Permite que a través, Padre, del Espíritu Santo, todos los que estamos aquí escuchando esta predicación podamos tener unidad. No importa que físicamente estemos aparte, haz que a través del Espíritu Santo todos podamos estar compartiendo un mismo anhelo que es glorificarte. Padre, en este siervo tuyo, Padre, derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra y haz que yo no hable mis palabras, sino tus palabras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. Como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Efesios y esta serie se llama En Cristo, porque es en Cristo donde podemos recibir todo lo que nos habla el libro de Efesios. Y la predicación del día de hoy, la palabra del día de hoy, se va a titular El misterio y el ministerio. El misterio y el ministerio. Ya llevamos unos 4 meses estudiando el libro de Efesios. Llevamos estos 4 meses y vamos tan lentamente que apenas vamos en el capítulo 3 del libro de Efesios. Pero sé que así como para mí ha sido de gran bendición para ustedes estudiar este libro y espero que podamos seguir recibiendo más y más y más por parte del Señor al estudiar esa epístola de Pablo. Entonces vamos lento pero seguro y nos quedamos mucho más tiempo en el capítulo 1 porque el capítulo 1 es el que nos dio las bases para que nosotros podamos entender todo lo que nos va a hablar el libro de Efesios. Solo entendiendo bien lo que nos habla el capítulo 1, vamos a entender todo lo que Pablo va a querer enseñarnos acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios durante todo el libro de Efesios. Así como una gran estructura necesita un firme fundamento, eso es lo que hicimos con el capítulo 1 al estudiarlo lentamente. Ahora, nosotros vamos a estudiar el capítulo 3, pero no podemos dejar a un lado lo que estudiamos
en el capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 y vimos el versículo 3 al 14, entendimos una cosa, y es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad, trabajan en conjunto para nuestra salvación. Es decir, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo es un conjunto de obras que tienen como objetivo nuestra salvación, nuestra redención. ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre es quien planea. ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo es quien ejecuta. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él es quien garantiza, Él es quien da testimonio, Él es quien da la revelación. Y nosotros vamos a ver que ese patrón se va a repetir durante toda la Biblia realmente. Nosotros vamos a ver que este patrón se va a repetir incluso en todo el libro de Efesios. Y si nosotros lo quisiéramos ver de esta manera, el capítulo 1 y una parte del capítulo 2 nos van a hablar acerca de la obra del Padre, acerca de la obra de Dios. El capítulo 2, la segunda sección, nos va a hablar acerca de la obra del Hijo. Y el capítulo 3, que vamos a empezar hoy, nos va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Es decir, en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 vimos cómo es el plan de Dios, cómo Dios está planeando nuestra salvación, cómo Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, cómo es que Dios cambia todas las cosas con un pero que Él pudo haberse quedado quieto y no hacer nada y simplemente destruirnos, no, pero el pero no nos deja en ese status quo, no nos deja en ese paradigma, en ese patrón en el que vivíamos, sino que lo cambia todo con ese plan que Él había planeado desde antes de que nosotros existiéramos. Luego, en el capítulo 2, nosotros vamos a ver la obra del Hijo, la ejecución del Hijo, y vamos a ver cómo es que a través del Hijo, ustedes y yo, ya tenemos una relación vertical con Dios, pero también tenemos una relación horizontal con los otros. Es decir, por la obra de Cristo en la cruz, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros podemos estar bien con Dios, pero también podemos estar bien con los prójimos, sin importar de dónde vengan, quiénes sean, qué es lo que tienen, no. Nosotros podemos tener una relación, ya no hay una brecha entre Dios y nosotros, y tampoco hay una brecha entre nosotros como humanidad, sino que Cristo Jesús se encargó de quitar esa brecha, y ya podemos tener una relación perfecta con el Padre, pero también la podemos tener con nuestros hermanos a través de la iglesia. Y en el capítulo 3 vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a obrar para que nosotros, la iglesia, podamos entender el misterio de Cristo, podamos entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, antes de continuar, es importante que no olvidemos este punto tan importante del cual nos hablaba el capítulo 1, versículo 3 al 14. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto. Y cada vez que ustedes lean en la palabra de Dios la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, sin importar que estén separadas, sin importar que no se mencionen las otras obras, siempre debemos pensar que cuando obra el Padre, o cuando obra el Hijo, cuando obra el Espíritu Santo, también están obrando, los otros, ¿cierto? Obviamente es un Dios y no nos podemos enredar con esto, pero lo que tenemos que entender es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a obrar juntos. Y su propósito es nuestra salvación, es nuestra redención. Al menos en el libro de Efesios, esto es lo que nos dice. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 1 del libro de Efesios, para que comencemos con el tema. ¿Listo? Vamos al capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 del libro de Efesios. Cuando nosotros vemos el capítulo 3, versículo 1 del libro de Efesios, vamos a ver que Pablo comienza a hacer algo, pero para abruptamente. Es decir, él está haciendo como una máquina. Él se dispone a orar y por eso dice, por esta causa
por esta causa. Él dice, voy a orar, vamos a orar hermanos, por esta causa, pero para abruptamente, ¿cierto? Para abruptamente Él se detiene, ¿para qué? Para volver a explicar toda la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 2 hasta el 13. De hecho, hay Biblias en las que el versículo 2 comienza con un paréntesis y el versículo 13 termina con un paréntesis. ¿Por qué? Porque es una idea que Pablo nos está dando antes de volver a orar. Si nosotros vemos el versículo 14, si nosotros vemos el versículo 14, Pablo ahí es donde continúa lo que había comenzado en el versículo 1. Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el versículo 1 es, digamos, ese amague, es como Pablo va a comenzar. Y luego, el versículo 14 es la continuación de lo que Pablo había parado, esa oración que Pablo había detenido. Entonces, aquí debemos hacer énfasis en esta parte, porque lo que Pablo está haciendo no es necio, Pablo no es cantaletoso, Pablo no es repetitivo solo porque sí, no. Pablo entiende que para que nosotros podamos tener una correcta vida de fe, para que nosotros podamos tener una correcta práctica, debemos tener un correcto conocimiento acerca de Dios. Nosotros no podemos pretender vivir una vida de fe correcta si no tenemos un conocimiento correcto de Él. Por eso, a pesar de que yo hago énfasis en que hay que obrar, en que hay que hacer, no significa esto que debamos despreciar el estudio bíblico. Por el contrario, antes tenemos que estudiar más para que eso que estamos haciendo, esas obras que estamos realizando, sean las correctas. Porque si nosotros no conocemos, vamos a obrar mal, a pesar de que para el mundo o para nosotros parezca bueno. Digamos, un cirujano. Un cirujano no puede hacer una cirugía si no conoce el área que va a operar, si no conoce, digamos, las herramientas que va a utilizar, si no conoce los métodos de esterilización del área que va a operar. De la misma manera, si nosotros no conocemos qué es lo que vamos a hacer, si no conocemos cuál es el mandamiento, en qué consiste la palabra de Dios, nos vamos a equivocar y habremos actuado vanamente. Entonces, la invitación que nos hace Pablo y la invitación que hoy el Espíritu Santo nos está dando es volver a la palabra de Dios. Por eso una preocupación mía, sinceramente se lo digo, en esta cuarentena es que seguramente muchos de ustedes están escuchando prédicas de aquí a allá. Primeramente me preocupa porque no están filtrando qué es lo que están escuchando y seguramente va a haber muchas predicaciones buenas, pero también va a haber muchas predicaciones malas, muchas predicaciones humanistas, muchas predicaciones que no son realmente para el espíritu, sino que son para la carne. Eso me preocupa, porque muchas personas no saben discernir, este es un buen pastor o este es un mal pastor, este es un falso profeta, es un falso apóstol o realmente es un buen maestro. Muchas veces hay personas que no saben discernir eso y eso, la verdad, me preocupa. Pero hay otra cosa que me preocupa mucho más y es, nosotros podemos llenar nuestra cabeza de predicaciones, de sermones, de estudios bíblicos, pero no estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos una iglesia que quiere volver a la palabra, pero no volvemos a la palabra, sino que estamos escuchando de aquí y allá? No, más bien durante esta cuarentena aprovechemos para leer otro versículo más, otro capítulo más, otro libro más de la Biblia. Leamos más la palabra de Dios. No estoy diciendo que quede claro que está mal escuchar otras predicaciones, que no estoy diciendo que está mal escuchar a otros pastores, no estoy diciendo que está mal realizar estudios bíblicos, no es esto. Pero lo importante durante este tiempo y realmente durante toda nuestra vida de fe es que volvamos a la palabra. Entonces, en vez de estar escuchando una predicación que puede durar 30, 40, una hora, aprovechen ese tiempo para leer la palabra de Dios. Les aseguro que va a ser mucho más productivo, que sea el Espíritu Santo el que les hable a ustedes. Muchas veces los sermones que ustedes escuchan los van a escribir, sí, los van a anotar en su cuaderno, los van a compartir por el WhatsApp, pero se van a olvidar, se van a ir con el viento.
Va a pasar el tiempo y no se van a acordar de lo que dijo ese pastor que hablaba tan bonito y tan bien. Yo hay veces, la verdad, yo me doy cuenta que no soy tan hábil para hablar como muchos otros pastores. Y escucho a los otros pastores y digo, ay, tan bueno hablar como esa persona, tan bueno esa capacidad de oratoria que tiene la otra persona. Y sin embargo, nosotros no nos podemos dejar engañar por la capacidad que el otro tiene para hablar, sino que debemos, por eso, volver a la palabra. Debemos permitir que sea el Espíritu Santo que nos hable a nosotros, que le hable a nuestro corazón, que le hable a nuestro espíritu. Por eso, durante este tiempo, en vez de estar escuchando otras prédicas, háganlo, de vez en cuando háganlo. En vez de estar escuchando otras prédicas, en vez de estar, digamos, entre comillas, gastando el tiempo escuchando en otras prédicas, inviertan ese tiempo en leer más la palabra. Inviertan ese tiempo en memorizarse más versículos. Inviertan ese tiempo en memorizarse las promesas de Dios que tiene para ustedes, pero también los mandamientos de Dios para ustedes, porque yo ya les había dicho, el mandamiento viene con promesa y la promesa viene con mandamiento. Entonces, memorizarse las promesas y los mandamientos de Dios, memorizarse los pasajes bíblicos, memorícense los salmos, memorícense las palabras de Jesús, memorícense las parábolas de las bienaventuranzas, memorícense la palabra de Dios. Aprovechen este tiempo, no para escuchar muchas prédicas, para escuchar mucha música cristiana. Aprovechen ese tiempo para volver a la palabra, que va a ser mucho más productivo, eso se los puedo asegurar, más que cualquier estudio o cualquier sermón. ¿Por qué? Porque realmente lo teórico, para que se vuelva práctico, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Y eso solo lo va a hacer cuando nosotros nos sometamos a la palabra del Señor. Ustedes van a escuchar prédicas y, como se los digo, no es por criticar y no es que esté mal escuchar otras prédicas, pero ellos les van a dar técnicas para, digamos, dejar de ver pornografía, técnicas para que ustedes puedan leer más la Biblia, técnicas para que ustedes puedan orar más, y eso puede funcionar para ellos, pero para ustedes no. Cuando ustedes se someten a la palabra, cuando ustedes se someten al Espíritu Santo, van a ver que van a cambiar. No importa que no hayan escuchado esas prédicas, al menos escuchen lo que el Espíritu Santo tiene para decirles a ustedes. Muchas personas me dicen, ay ministro, pero es que yo no sé a quién orarle, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo hago? Entonces yo le digo, Padre, tal esto. Ay, pero entonces, Hijo también esto. Ay, pero Espíritu Santo, mira esto. No, nosotros le oramos al Padre, pero el Espíritu Santo no se va a sentir mal por esto. Pero ¿saben cómo se siente mal el Espíritu Santo? Cuando nosotros despreciamos la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a despreciar la palabra del Señor? Primero, cuando no la estudiamos, cuando no la conocemos. Y segundo, claro, cuando yo la escucho y no la pongo en práctica. Entonces, ¿cómo puedo yo honrar al Espíritu Santo? No es orándole y diciéndole, ay, Espíritu Santo lindo, hermoso, no. Estudiando la palabra, conociendo la palabra, volviendo a la palabra y haciendo esta palabra vida. Esa es la manera en que yo honro a esta Santísima Trinidad. ¿Listo? Volvamos entonces a Efesios. Y aquí nosotros vemos entonces, Pablo se disponía a orar, él decía, por esta causa, pero para abruptamente, y dice, no, vamos a hablar acerca de la obra de Dios, de la obra redentora de Dios para nosotros, de la obra que el Padre planeó, la obra que el Hijo ejecutó y la obra que el Espíritu Santo garantiza y sella. Y esta palabra, ¿cierto? Esta explicación, este argumento que Pablo va a dar se va a centrar en una palabra, que es la palabra misterio, ¿cierto? La palabra misterio. Es decir, todo lo que nos va a hablar el capítulo 3, al menos lo que vamos a estudiar el día de hoy, se va a ver como el punto de gravedad va a ser la palabra misterio. ¿Y quién va a ser el que revele este misterio? El Espíritu Santo. Ahora, entendamos qué significa la palabra misterio. La palabra misterio no es una palabra tenebrosa o es algo extraño, algo raro, no. A eso no se refiere la palabra misterio, sino que se refiere a una verdad que está escondida, pero que va a ser revelada a un grupo de gente, solo a un grupo de gente escogida.
¿cierto? La palabra misterio nuevamente es una verdad guardada, escondida, lo que va a ser revelada prontamente a un grupo escogido. ¿Quién es el que revela este misterio nuevamente? El Espíritu Santo. Y he ahí la importancia del Espíritu Santo. Por eso es que siempre que yo les digo, si ustedes quieren dejar de pecar, si ustedes quieren tener una buena vida de fe, sométanse al Espíritu Santo. Escuchen la voz del Espíritu Santo, reciban la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Por eso debemos leer la palabra. Y creo que nunca va a ser suficiente hacer énfasis en que la palabra tiene que ser nuestra guía y solo la palabra. Entonces, vemos aquí, vamos a buscar el versículo 4, ¿cierto? El versículo 3, y vamos a ver que en el capítulo 3 se va a repetir mucho la palabra misterio. Entonces vamos, que por revelación me fue declarado el misterio. Luego el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Luego en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Entonces nosotros vemos que Pablo aquí nos está hablando de que hay un misterio, de que existe un misterio que estaba escondido para todos los hijos de los hombres, para toda la humanidad, incluso para el pueblo de israelita, incluso para el pueblo judío, estaba escondido para ellos. Nadie conocía este misterio, pero solo cuando viene el Espíritu Santo, solo cuando Cristo obra, cuando se cumple ese plan de Dios, nosotros podemos entender en qué consiste este misterio. Nosotros podemos entender en qué consiste este misterio. Y es que miren lo que nos dice la palabra, y es muy claro el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, nadie conocía este misterio. Pero luego nos dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Profetas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? No profetas en el Antiguo Testamento, porque muy claramente la palabra nos está diciendo que nadie conocía este misterio. Únicamente la iglesia pudo recibir la revelación de este misterio tan hermoso que Pablo describe como el misterio de Cristo. Un misterio que estaba escondido a todos, pero que es revelado a ese grupo selecto que es la iglesia. ¿Y en qué consiste este misterio? Y es lo que nos va a decir el versículo 6. ¿En qué consiste el misterio que Pablo, recibió por revelación? ¿En qué consiste el misterio que estaba escondido para todos los hijos de los hombres? El versículo 6 lo va a revelar. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿en qué consiste el misterio? Que los gentiles, es decir, nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces vemos estas tres cosas. Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Quiénes? Nosotros. ¿A través de quién? Del Evangelio, por medio del Evangelio, ¿cierto? Este es el misterio que el Espíritu Santo le reveló a los santos apóstoles, el misterio que le reveló a los profetas del Nuevo Testamento, y es el ministerio que Pablo tiene. Por eso Pablo se llama el apóstol de los gentiles. Él le llamaban el apóstol de los gentiles, y por eso es que Pablo asimismo se llama prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque Pablo es quien había recibido, también esta revelación, y él es quien estuvo a cargo de llevar esta palabra a los gentiles. Entonces, miren lo que nos está diciendo aquí la palabra. Nos está hablando del plan que Dios tenía, que estaba escondido, sí, era un plan escondido, un plan que se había revelado poco a poco a través del pueblo de Israel, y por eso es que ellos son la sombra, ellos son una parábola, ellos son como la sombra que viene antes de que caiga el avión, ¿cierto? Antes de que aterrice el avión,
ellos apenas estaban recibiendo la revelación, pero ellos no lo entendían porque el Espíritu Santo no se los había revelado. Y por eso es que ellos no entendían completamente cuando Dios les dijo, es que en ustedes van a ser benditas todas las naciones. Ellos no entendían esto. Entonces, nosotros vemos aquí el plan de Dios escondido para toda la humanidad, incluso para el pueblo israelita, incluso para el pueblo judío. Luego vemos aquí mismo cómo Cristo Jesús, primeramente nos permite a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre, ser redimidos y de esta manera nosotros los gentiles, ¿cierto? Y también los judíos obviamente, tener una relación vertical con Dios, tener esta relación vertical con Dios, pero también no solo esta relación con Dios, sino también esta relación con nuestros hermanos, esa relación con los israelitas, pero también con los otros gentiles. Y a esto se refiere aquí el versículo 6. Y últimamente nos está diciendo que quién es quien nos revela este misterio, que quién es quien da testimonio, quien garantiza y quien revela es el Espíritu Santo. Entonces miren aquí cómo está trabajando toda la Trinidad. Y es por esta obra de la Santísima Trinidad, es por la obra del plan de Dios, del Padre, es por la obra del plan de la ejecución del Hijo y es por la obra del garantizar, del sellar del Espíritu Santo, que hoy ustedes y yo somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, ¿en dónde? En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, nosotros por eso tenemos que entender esto. Y ustedes ven que yo les hago mucho énfasis en esto. Y no sé si de pronto yo hago demasiado énfasis, pero es porque es lo que nos dice la palabra. Y lo hemos visto en el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy también en el capítulo 3. La iglesia es fundamental en la vida de fe. Si nosotros quitamos la iglesia, y no hablo de institución o una edificación, si nosotros sacamos la iglesia de nuestra ecuación, entonces no podemos decir que tenemos una vida de fe, no podemos decir que servimos al Señor, porque solo en Cristo, es decir, en la iglesia, podemos glorificar, podemos exaltar, podemos recibir la revelación del Espíritu Santo en la iglesia. Dios tiene un plan perfecto en la iglesia. Entonces, ¿dónde y a quién se revela el misterio de Cristo? ¿Dónde y a quién se revela en qué consiste el Evangelio? En la iglesia. Y es la misma iglesia la que va a revelar este misterio y este Evangelio a todas las naciones. Y este es el ministerio de Pablo y también el de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el misterio? El misterio es que todos nosotros, los que estamos aquí, somos parte de Cristo. Y como somos parte de Cristo, somos parte de la iglesia. Pero ¿cuál es nuestro ministerio? ¿En qué consiste el ministerio? En que todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que todos nosotros que somos parte de la iglesia, tenemos la misión, debemos tener el objetivo, tenemos el mandamiento de llevar este misterio revelado a todas las naciones. Debemos hacer que todas las naciones participen de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que nosotros somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Entonces, por eso yo enfatizo tanto en la palabra, en la iglesia. Y les digo tanto que debemos amarnos, que debemos perdonarnos, que debemos tener comunión. Muchas personas dicen, no, es que yo voy a rendir el culto por internet, porque lo importante para mí es adorar a Dios, entonces no importa si lo hago en mi casa solo. Eso no es lógico, porque la palabra iglesia significa comunidad, congregación. Es por esta misma razón que ustedes me ven como tan renuente, como que les digo tanto, nosotros no podemos seguir denominaciones, movimientos, personas. No podemos seguir. Nosotros lo único que debemos seguir es a Cristo, que nosotros lo podemos ver a través de la revelación que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Por medio de su palabra nosotros podemos encontrar a Cristo, podemos seguir y conocer más a Cristo. Entonces no es seguir iglesias, denominaciones, personas. Entonces yo no entiendo la verdad cómo hay personas que quieren ponerle apellidos al cristianismo.
Hay muchas personas que quieren como volverse esclavas de esas denominaciones, de esos movimientos, de esas personas. Y por eso quieren por eso no son tranquilos hasta que no le ponen apellido a la palabra cristiano, que significa seguidor de Cristo. Como si seguir a Cristo no fuera suficiente. Entonces dicen, no es que yo tengo que ser un cristiano paulino o un cristiano bereano, un cristiano calvinista, un cristiano luterano, un cristiano bautista. Queremos ponerle apellidos a lo que nosotros tenemos que hacer naturalmente, que es seguir a Cristo y nadie más, no a un movimiento. Los movimientos, las denominaciones, las personas nos van a decepcionar. Yo seguramente en algún momento los puedo decepcionar. Entonces, por eso es que ustedes no deben seguirme a mí como modelo, no deben seguirme a mí como ejemplo, sino únicamente a Cristo. ¿Para qué poner a otra persona como modelo? ¿Para qué decirles yo a ustedes, sigan el modelo mío de humildad? Si realmente el único que es más humilde, el único que es totalmente honesto, el único que es justo y bueno es Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ponerle más apellidos cuando ya es suficientemente, digamos, lo difícil para nosotros por nuestra carne seguir a Cristo? Entonces, no le pongamos más apellido, no sigamos denominaciones, no sigamos iglesias, no sigamos personas. Y obviamente esto no significa que nos apartemos de nuestros pastores o que los irrespetemos o que los despreciemos. No, amemos a nuestros pastores, respetemos a nuestros líderes, respetemos y honremos a aquellas personas que nos enseñan la palabra totalmente, y la palabra lo manda. Pero no los pongamos como en un lugar alto, como si ellos fueran divinos. Nuestro único pastor, nuestro único Señor es Cristo. Y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos y es al único que debemos seguir. Porque todo lo demás es vano y se va a terminar. Entonces, seamos una iglesia viva. Una iglesia que dependa únicamente del Señor. Una iglesia que le diga, Señor, te necesito únicamente a ti, te quiero únicamente a ti, te voy a seguir únicamente a ti. Señor, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eso es lo que debe pasar en nuestra iglesia y en la iglesia en general. La iglesia no puede ser una institución o no puede ser solo una edificación, sino que somos todos un cuerpo. Y la palabra aquí nos dice nuevamente y nuevamente y nos repite y nos repite. Entre nosotros debemos quitar barreras. Es que a mí me cae mal esta persona porque es más pobre que yo. A mí me cae mal esta persona porque su piel es más oscura que la mía, o más amarilla que la mía, o más blanca que la mía. A mí me cae mal esta persona porque tiene más educación que yo, o menos educación que yo. A mí me cae mal esta persona porque, digamos, es coreano o es colombiano. A mí me cae mal esta persona por X o Y motivo. O por el lado contrario, yo prefiero a esta persona porque tiene más dinero. Yo prefiero a esta persona porque es más hermosa. Yo prefiero a esta persona porque es de tal raza. Yo prefiero a esta persona porque es de tal género. Eso no puede pasar en la iglesia. Y eso es lo que nosotros vimos la semana pasada, y es lo que pasaba entre los gentiles y los judíos. No puede pasar entre nosotros. Entre nosotros, en la iglesia, no hay hombre y mujer. En la iglesia no hay alguien más alto que el otro. En la iglesia no hay rico y pobre. En la iglesia no pueden existir las diferencias por raza. No pueden existir la diferencia por nacionalidad. Mucho menos no pueden existir las diferencias por un equipo de fútbol o por un partido político. No pueden haber diferencias en estas cosas. A nosotros nos está uniendo algo que es mucho más poderoso que todo esto, que es el Espíritu Santo. A nosotros nos está uniendo algo que es mucho más grande, que es el misterio de Cristo, que es el Evangelio. Entonces lo vamos a dañar, lo vamos a desperdiciar por unas bobadas como estas. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Nuevamente nos dice aquí la palabra, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, todos nosotros somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Entonces vemos nosotros una célula. ¿Qué pasa cuando una célula ataca al cuerpo mismo? Le hace daño a todo el cuerpo. Entonces no seamos así, seamos un cuerpo vivo, ¿cierto? Que todos estemos llenos del conocimiento de Cristo, que estemos experimentando, que estemos participando de ese misterio de Dios. Ahora,
nosotros hablamos aquí que nosotros tenemos este misterio, pero ahora vamos a estudiar acerca del ministerio que tenemos nosotros. Y vamos para el versículo 8. Vamos para el versículo 8. Listo. Aquí nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces miren esto tan hermoso, y ese es nuestro ministerio, es el ministerio de Pablo. Sí, Pablo nos dice aquí en el versículo 2, ¿cierto? Que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿cierto? Es decir, que Pablo tiene este ministerio, Pablo tiene un ministerio que Dios le ha dado, que son los gentiles, que es llevar la palabra. ¿Y cómo debe hacerlo? Aquí la palabra nos dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, en el versículo 8. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos tener primero. Yo soy más pequeño que el otro. Y no significa tener una baja autoestima. No, es que yo soy feíta, es que yo soy gordito, es que yo no tengo dinero, es que yo soy de tal raza, no, es que yo soy mujer o es que yo soy hombre, entonces no valgo nada. No, es que yo no tengo educación, es que yo no entiendo nada. No, a eso no se refiere. De hecho, nosotros vemos, Pablo, él mismo se enorgullece, por así decirlo, de ser ese apóstol de los gentiles, y en todo momento está diciéndolo. Yo conozco al Señor, yo vivo al Señor. Pero, ¿qué se refiere él cuando dice, yo soy el más pequeño de los santos? ¿Y cómo lo podemos poner en nuestra vida? A través de la humildad. Y eso debe caracterizarnos. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Y esa es la manera en que nosotros podemos realmente participar de ese misterio de Cristo y manifestar ese misterio de Cristo, que es el evangelio, siendo humildes. Luego nos dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que son indescriptibles, que no se pueden, digamos, describir, ¿cierto? Y aquí la palabra entonces nos está diciendo a qué se refiere, digamos, qué debemos hacer nosotros, que es anunciar. Primeramente, ser humildes. Segundo, anunciar a todo el mundo. Y esa es la misión que cada uno tiene que tener durante esta cuarentena también, llevar la palabra del Señor. ¿Listo? Y luego nos dice el versículo 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, ¿cierto? Es decir, aclarar, manifestar cuál es la manifestación del misterio de Cristo. ¿Listo? Y por último nos dice, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Entonces miren, nosotros como iglesia tenemos esta misión, este objetivo: manifestar los misterios de Cristo a todas las naciones, manifestar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Primero, ¿cómo? Con humildad, es decir, haciéndonos los más pequeños, diciendo, no enorgulleciéndonos como lo hizo el diablo, sino humillándonos como lo hizo Jesús y como nos lo está mostrando Pablo en este momento. Luego, ¿cómo debemos hacerlo? Anunciando esta palabra y aclarando, es decir, haciendo que la gente entienda en qué consiste la palabra. Hoy en día la gente tiene un mal entendimiento acerca de la palabra por nuestra culpa y maldicen a Dios por nuestra culpa. Pero no, nosotros como verdaderos cristianos que entienden la palabra de Dios debemos aclarar, ¿cierto?, en qué consiste el misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que la multiforme, ¿qué significa multiforme? Que es multicolor, que tiene muchas formas, que no podemos decir, es que esto es así, que es solo una forma. No. Multiforme, sabiduría de Dios. Es que la sabiduría de Dios es tan grande que nosotros no podemos describirla, pero a través de la iglesia, Dios mismo la está revelando a todos los principados y potestades en los lugares celestiales y a todo el mundo. Eso es lo que nos está exhortando el día de hoy la palabra. Seamos esa iglesia. Recordemos el ministerio que tenemos en Cristo.
el misterio que tenemos en Cristo. Y recordemos que ese misterio es nuestro ministerio y que ese ministerio lo debemos cumplir para que el Padre sea glorificado, para que Dios sea glorificado, para que su multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Realmente hagamos que Dios se sienta orgulloso de nosotros, que realmente todos los principados y potestades y toda la creación pueda ver por qué Dios por qué Dios junta a tanta gente que son tan diferentes y que realmente en otra área serían una bomba de tiempo. ¿Por qué? ¿Y cómo es que Dios hace para juntar tanta gente tan diferente? Y puede hacer que todos ellos sean hermanos, se amen los unos a los otros, se perdonen y le glorifiquen a Él. Que así sea en nosotros. Glorifiquemos al Señor, exaltemos al Señor, participando de este ministerio que consiste en el misterio de Cristo. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesús y vamos a orar en este momento para que el Señor, si alguno no lo ha entendido, primeramente podamos entender el misterio. Y si ya hemos entendido cuál es el misterio de Cristo, que todos nos apropiemos del ministerio de Cristo, que es primeramente ser iglesia y segundo, llevar este misterio, este evangelio a todas las naciones. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!